Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo que realizamos de Morena Socialista. El día de hoy vamos a tener un tema acerca de la Revolución de Octubre, una pequeña charla sobre el significado y cómo se fue desarrollando esta revolución, que no solamente fue un acontecimiento que impactó a Rusia, sino es un acontecimiento que impactó a todo el mundo de distintas formas, tanto económicas, políticas, ideológicas. Entonces, la Revolución de Octubre, pues es un tema obligado para todos los compañeros que nos encontramos dentro del movimiento de izquierda, para saber precisamente cómo vamos, hacia dónde vamos, o discutir al menos todas las distintas posturas de cómo podemos desarrollar la lucha pues aquí en nuestro país, obviamente adecuándolas a nuestro tiempo y espacio. Pero bueno, el día de hoy nuestro compañero Gil Mayorga va a dar la charla. No sin antes recordarles a todos los compañeros que nos siguen en estas transmisiones en vivo que nos apoyen dándole like al video, compartiéndolo, comentando. Es muy importante que pues, estas charlas se estén difundiendo. Tenemos nuestra página de Facebook aquí en Morena Socialista. También recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube en Morena Socialista, también donde pueden pues, suscribirse. También darle me gusta. Es muy importante que puedan apoyar para pues, romper todos esos tipos de algoritmos en YouTube y en redes sociales. También tenemos nuestra página web morenasocialista.org.mx donde subimos artículos de análisis teórico y también al interior de Morena. Y pues bueno, yo creo que en general pues son todas nuestras redes sociales. En X también tenemos ahí nuestra red social. También compartimos las actividades y las discusiones, charlas, en general todo lo que hacemos aquí. Entonces, pues yo creo que sin más, pues le cedo el micrófono al compañero Gil Mayorga para que nos pueda dar una pequeña charla de la Revolución de Octubre y ya después abrimos una ronda de participaciones para los compañeros que quieran participar o comentar algo, pues también bienvenido. Cualquier retroalimentación es importante. Pues adelante, compañero Gil. Sí, gracias Edgar, gracias a los compañeros que nos acompañan esta noche, nos están escuchando. Espero tener buena señal hoy. A veces, pues ya ven, un poco las lluvias, un poco la infraestructura, pues, pueden resultar un problema. Pero bueno, sí, como mencionas, lo que vamos a ver hoy, pues es el punto culminante de la Revolución de Octubre. Es parte de nuestra serie de videos y charlas sobre la Revolución Rusa o las revoluciones rusas. Ya tuvimos unas charlas sobre la Revolución de 1905. También vimos la Revolución de Febrero de 1917, las jornadas de julio. Y pues ya llegamos a la Revolución de Octubre, justo ya exactamente a la Revolución de Octubre. Naturalmente, bueno, la propaganda y la difusión de estos acontecimientos, pues históricamente se han centrado en la Revolución de Octubre. O sea, se ha presentado el proceso histórico como un solo evento, una gran episodio que se habría culminado en pocos días y luego empezó una guerra civil, etcétera. Pero bueno, a lo largo de estas charlas, pues hemos podido mostrar que en realidad fue un proceso bastante prolongado. O sea, los soviets, por ejemplo, no aparecieron en octubre del 17, se remontan a la Revolución de 1905. Igualmente, los partidos contendientes en la Revolución de Octubre, pues ya existían desde muchos años antes, por lo menos desde principios del siglo XX. Ahora bien, la Revolución de Octubre, bueno, en realidad, según el calendario juliano, pues era octubre, pero como ya hemos comentado, pues en realidad la Revolución de Octubre fue en noviembre del calendario gregoriano. A partir de ahí se instituyó en Rusia también, pero en esa época, a principios del siglo XX, pues todavía se usaba un calendario diferente, el calendario juliano. Bien,
nuestra última charla sobre esta serie, las jornadas de julio, para, digamos, mostrando un poco el contexto, debemos recordar que en esa época, bueno, en ese momento, en julio, el movimiento bolchevique pues estaba, pues digamos, bastante golpeado por la represión. Había sido un intento de, no propiamente tomar el poder, sino había sido una sonada de las bases socialistas y revolucionarias en el ejército y de los obreros. Se habían lanzado a las calles en un intento prematuro de tomar el poder, pero pues falló, o sea, no había la suficiente preparación, no había, y el movimiento, digamos, propiamente comunista no había aún conquistado la mayoría en los soviets y pues no tenía todavía el apoyo suficiente para emprender esta ofensiva y pues el retroceso pues sí fue bastante, no fue caótico, fue ordenado, pero fue un golpe duro. Entonces, a partir de entonces, por ejemplo, Lenin se tiene que refugiar en la clandestinidad junto con otros bolcheviques. Trotsky acaba en prisión y el partido, si bien no es desorganizado, pues sí tiene que actuar de manera más, digamos, más cuidadosa, más medida. Pero no por eso dejan de hacer una labor importante de propaganda, empiezan a reorganizarse para conquistar los soviets. Y pues los acontecimientos van en la dirección en que había marcado Lenin y en que, bueno, que ya el partido ya había asumido esa línea, la línea revolucionaria más plena. Y para ese entonces el frente del combate con Alemania y Austria en la Guerra Mundial pues seguía vigente. O sea, la ofensiva que había planteado el gobierno provisional pues había fracasado, pero estaban, digamos, aún comprometidos con las potencias, y esa va a ser uno de los factores importantes de este periodo. O sea, por un lado, el gobierno provisional estaba comprometido en la vía del reparto imperialista. O sea, eso es muy importante porque pues iba en contra de la misma sociedad de Rusia, o sea, en contra de los trabajadores y de los campesinos que nutrían el ejército. Entonces de ahí la consigna bolchevique de la paz. O sea, la paz libre y sin condiciones, sin repartos de territorios y demás, este pillaje imperialista. La otra es que en el periodo entre julio y octubre pues, se desató una guerra campesina casi sin límites. O sea, los campesinos empezaron a tomar las tierras y los bienes de los ricos del campo. O sea, fue una guerra campesina y casi una guerra civil o un preludio de la guerra civil. Ya eso ya estaba instalado. Entonces el campo pues estaba en insubordinación. Muchos soldados, incluso que eran campesinos, desertaban y regresaban al campo y se unían a los saqueos y a las tomas de tierras y casas. Entonces la consigna del PAN pues también estaba al orden del día. Pero ninguno de los partidos del gobierno provisional estaban en favor de eso. O sea, finalmente ellos estaban comprometidos con los capitalistas rusos, incluso con parte de la nobleza. Entonces, ninguno de los partidos, aunque se decían socialistas, por ejemplo, los mencheviques y los socialrevolucionarios, pues no tenían nada que hacer frente a las consignas del PAN y la paz. Entonces, el único partido que estaba en sintonía con las masas trabajadoras del campo y de la ciudad, hay que mencionarlo de ambos grandes grupos sociales, tanto los campesinos como los obreros, pues era el partido bolchevique o el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, pero en la fracción bolchevique. Entonces, las consignas de Lenin pues van en ese sentido, o sea, los objetivos de las clases trabajadoras no eran, digamos, no fue la imposición de un programa abstracto lo que llevó a los bolcheviques a encabezar la insurrección popular, sino precisamente las consignas del momento que vivía, momento histórico de que vivía el Imperio Ruso, que estaba en franca disolución. Los mencheviques, pese a que se decían marxistas, y los socialrevolucionarios que no eran marxistas, pero que pretendían ser los voceros de la voluntad del pueblo, pues no entendían nada de esto. O sea, era muy paradójico, muy contradictorio que
aquellos que se decían ser corrientes avanzadas, pues en realidad estaban enganchados al carro del imperialismo, o sea, a la alianza de Rusia, del Imperio Ruso, con las potencias de la, llamaban la Entente o Entente, la alianza entre Francia e Inglaterra. Entonces había pactos secretos que el gobierno provisional, supuestamente revolucionario de febrero, estaba respetando y estaba dispuesto a acatar. Entonces, cuando los bolcheviques entran en escena, pues echan todo este tablero pues a la basura. O sea, realmente ellos rompen el equilibrio de los que ya estaba muy establecido con la Revolución de Febrero. Finalmente, la Revolución de Febrero había llevado al poder a un partido supuestamente progresista o una coalición de partidos supuestamente progresistas, pero que en realidad solamente tenían consignas y proclamas socialistas, pero ninguna acción real, ningún programa real de lucha por el socialismo. Más bien era un gobierno burgués comprometido con la burguesía, aunque hubiera militantes que se llamaban marxistas o que lo fueron en alguna época. Entonces la Revolución de Octubre eso es curioso, o sea, no se hace contra el zar directamente, ¿no? O sea, esa fue, digamos, la etapa de febrero. La Revolución de Octubre se hace contra fracciones coligadas de liberales y socialistas, que ya estaban orientando la revolución hacia un camino burgués, o sea, estaban orientadas a producir una república burguesa que, sin embargo, pues estuviera basada en el reparto imperial de los territorios del antiguo imperio ruso y buscando la derrota de Alemania y Austria para, pues, continuar con el reparto. Y todo eso, obviamente, pues cargaban las espaldas de los obreros y los campesinos rusos que ponían los muertos en el frente de guerra. Entonces, lo que tenemos es ya una situación crítica, históricamente crítica y que se va descomponiendo aceleradamente. Entonces, el factor de orden, el factor de organización de la sociedad, pues son los bolcheviques, ¿no? O sea, al contrario de lo que se dice, o sea, no son los bolcheviques quienes desorganizan, ¿no? El país estaba desorganizado por la guerra imperialista, por la pobreza, por el inexistente bienestar de los trabajadores y los campesinos. Entonces, la consigna del PAN o las consignas del PAN y la paz, pues realmente van dirigiendo lo de las energías del pueblo revolucionario hacia objetivos socialistas. Y entonces llega las jornadas de octubre, podríamos decir. Las jornadas de octubre sobre todo se centran en el día 25, o sea, más o menos a fines del mes de octubre juliano, noviembre ya del gregoriano, y ahí definitivamente ya es el momento de la insurrección. De hecho, es una insurrección organizada. O sea, el partido tiene sesiones secretas para organizar los comités, los elementos, las comisiones que van a llevar la insurrección en los distintos batallones de soldados, los guardias rojos, etcétera. Lenin bueno, se acercó a San Petersburgo, pero no está, digamos, en las sesiones abiertamente, todavía es un perseguido político. Pero entonces empiezan a actuar, empiezan a llegar los contingentes de revolucionarios, empiezan a tomar la ciudad de San Petersburgo y es un momento muy álgido y muy importante hasta por el mismo desarrollo de los hechos. Hay crónicas al respecto, pues la más famosa quizás es la de John Rees, o sea, 10 días que estremecieron al mundo. No es un recuento tan histórico en muchos puntos. O sea, hay situaciones que pues no tenía manera de haber conocido y pues lo reproduce como un periodista, ¿no? O sea, haciendo un trabajo periodístico y un documento histórico, pero por ejemplo, él manejaba que la insurrección había sido decidida casi de último momento, ¿no? O sea, que los dirigentes bolcheviques vacilaron, ¿no? Hasta el último momento para tomar el poder. Lo cual pues ya después se ve, ¿no? Según las actas y otros documentos, pues que no fue así, ¿no? O sea, la insurrección fue preparada concienzudamente desde meses atrás, aunque sí había vacilaciones. Por ejemplo, Kamenev y Zinoviev personalmente incluso se pusieron en contra, ¿no? O sea, en las vísperas ya de la insurrección ellos sí incluso publicaron, ¿no? Criticando la insurrección en periódicos ajenos, ¿no? En el periódico de Máximo Gorki. Entonces eso fue, Lenin enfurecido, pues los acusó hasta de traición, ¿no? Y pidió su expulsión.
Curiosamente, ni él, ni Zinoviev, ni Kamenev fueron expulsados, ¿no? Incluso aparecen después en las jornadas de octubre, aparecen ahí organizando y participando de las acciones. Entonces fue muy, muy extraña esa situación. Pero pues en Reed, él pone, ¿no? Que un obrero les increpó a los líderes bolcheviques para que se lanzaran a la insurrección, pero pues eso no ocurrió. O sea, la insurrección fue preparada en el terreno de las organizaciones revolucionarias, los grupos militares los soldados y los guardias rojos y los comités bolcheviques y en la plana mayor del Partido Obrero Ruso, oye, que después sería el Partido Comunista. Fue preparada, entonces los contingentes pues empezaron a llegar a la ciudad, fueron desarticulando la resistencia, ya el gobierno provisional estaba muy debilitado, estaba desmoronando, o sea, muchas de las unidades reaccionarias ni siquiera se defendieron, algunos todavía hubo bastantes tiroteos, eso sí, hubo violencia en varios puntos, pero en general no hubo coordinación del gobierno provisional, estaba descoordinado, estaba desconectado, su único recurso fue pedir tropas del frente que regresaran a San Petersburgo para tomar la ciudad. No, no hubo respuesta, o sea, los mandos estaban confundidos, estaban descoordinados, sorprendidos ellos sí. Y pues la mayor resistencia fue, por ejemplo, de brigadas de era como una academia militar, le llamaban los Junkers, fueron los que mayor resistencia presentaron. Alguna brigada de mujeres soldado. Los cosacos ni siquiera se atrevieron a desenfundar las armas, realmente se quedaron en sus cuarteles. Los bolcheviques, guardias rojos y soldados, pues tomaron las principales plazas, los medios de comunicación, los telégrafos, los periódicos incluso de la burguesía para asegurarse ellos mismos la prensa. Y algo muy importante también, que Lenin había mencionado, él le había dicho, no vamos a cometer el error de la Comuna de París. Y entonces se ordenó también tomar los bancos, o sea, inmediatamente las tropas revolucionarias tomaron los bancos. Entonces, al amanecer del día ya 25, entre el 25 y el 25, creo que fue el amanecer del 25, ya estaba todo tomado. Finalmente toman el famoso Palacio de Invierno, o sea, ahí hay cañonazos del crucero Aurora y los guardias rojos empiezan a llegar, hay tiroteos en el Palacio de Invierno, ahí están los últimos funcionarios del gobierno provisional, pero pese a los disparos y alguna resistencia, los revolucionarios van entrando, se van colando por entradas no tan públicas, van prácticamente empujones en algún momento, o sea, no es ni siquiera a bayoneta calada o tiroteos, prácticamente empujones van reduciendo a los militares Junkers y finalmente arrestan a los últimos miembros del gobierno, no a Kerensky, que era el jefe de gobierno en ese momento. Kerensky huye en un auto de la embajada estadounidense, o sea, es muy, muy singular. Y bueno, después van, ya un poco después de esta víspera, pues en este momento va a encabezar un intento de reacción, pero pues está totalmente desacreditado. O sea, finalmente nunca se aclaró su papel en la rebelión de Kornilov. O sea, después de las jornadas de julio se había insubordinado a un militar, Kornilov, y intentaron dar un golpe de estado al gobierno provisional, precisamente, porque ya pues se preveía, ¿no? O sea, la descomposición de este gobierno. Y Kerensky pues no se logró librar del descrédito, porque según parece él instigó a Cornilo, pero después lo abandonó, o sea, como no se sabe muy bien si se arrepintió de ese intento o solamente quiso usar a Cornilo para tener él pues más poder. Entonces él huye y después intentará organizar un asalto sobre el Petrogrado revolucionario. Pero pues va a fracasar sin siquiera presentar combates a las tropas que lleva hasta Petrogrado, pues se van desmoronando en el camino y pues llegan a nada. La respuesta bolchevique pues termina ese intento de insurrección. Entonces, finalmente, bueno, también ya Trotsky es liberado, se une al Comité Militar Revolucionario y con otros líderes. Lenin sale finalmente al público, toman el poder. Inmediatamente al día siguiente hay un consejo, un congreso de soviets,
y pues ya les presentan, ¿no? La situación del triunfo revolucionario. O sea, finalmente ya, en ese momento los socialistas revolucionarios de izquierda, o sea, el otro partido que era, bueno, había sido parte del gobierno provisional, pero estaban como una fracción un poco más desplazada hacia la izquierda, pues se unen a los bolcheviques en ese primer momento. Entonces ahí aseguran la mayoría del Congreso. Ya los bolcheviques tenían mayoría en los principales soviets y en las organizaciones revolucionarias. O sea, debía ser una labor de zapa constante, incluso desde antes de julio, pero sobre todo a partir de julio ya ven, la mayoría se estaba decantando hacia ellos. Entonces el asalto revolucionario pues, ya se sella definitivamente su triunfo. Y pues lanzan y se llega también la famosa circular, ¿no? De Lenin, que dice, bueno, pues el gobierno provisional ha sido depuesto, o sea, el poder está ahora aparte, está en manos de los trabajadores, del proletariado. Todavía en Moscú va a haber resistencia, hay que recordar que en esa época la capital era San Petersburgo, la capital de los zares. Sin embargo, Moscú seguía siendo una ciudad importante, o sea, seguía siendo una sede, digamos, cultural, económica, política del país. Solo que San Petersburgo pues está muy más orientado hacia Europa, está en la costa del Báltico y Moscú está en el interior del país. Entonces allá en Moscú hubo combates más fuertes. Ahí estaba al frente de Bujarin, por cierto. Entonces él y los otros líderes bolcheviques pues, tuvieron que enfrentar una resistencia más consistente de los restos del régimen. Sí hubo bastantes destrozos, incluso en el Kremlin, pero finalmente después lograron vencerlos con las armas del soviet local de las fuerzas revolucionarias de Moscú. En ese momento, bueno, ya después la capital volvería a ser Moscú, en el momento de la guerra civil, pero mientras tanto, pues el triunfo está en Petrogrado, ¿no? O sea, donde estaba un contingente muy importante de los proletarios industriales y de las milicias revolucionarias. Ahora bien, este proceso despierta como muchos temas hasta la fecha, ¿no? Y lo va a seguir haciendo porque pues, realmente es el proceso revolucionario más avanzado que se ha registrado hasta la fecha, probablemente. Avanzado en el sentido de que la profundidad de los cambios y todas las enseñanzas políticas que, 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 que arroja. Finalmente, los bolcheviques habían tomado mucho el modelo de la Revolución Francesa de 1789 y las enseñanzas de Marx sobre la Comuna de París, pero los ejemplos revolucionarios eran pocos. O sea, 1905, la revolución de 1905, pues había sido un ensayo general, pero digamos había sido hasta cierto punto inédito y no habían alcanzado a tomar el poder. Entonces, no había como un precedente de lo que había que hacer, o sea, o cómo que había que hacerlo. Tuvieron que romper muchas ataduras, incluso ideológicas, dentro de los mismos bolcheviques. O sea, realmente ahí el empuje y la determinación de Lenin fue relevante, más que relevante, fue imprescindible para que toda esa, digamos, todas las dudas, pues sí, escollos hasta teóricos, intelectuales, psicológicos se fueran venciendo. Hay que recordar que Lenin tuvo que lanzar las tesis de abril y tuvo que luchar dentro del mismo comité bolchevique para implantar realmente la idea del asalto revolucionario. O sea, el presente de la revolución de febrero pues era todavía muy fuerte. O sea, muchos revolucionarios consideraban que pues el tope era ahí, que había que dejar la revolución en una república liberal, burguesa, imperialista, y que pues, todo lo que había que hacer era trabajar sobre esa base mientras Rusia no estuviera industrializada, o por lo menos no industrializada a un nivel de Alemania o un nivel de países como Inglaterra. Es decir, era una ruta liberal, pero Lenin lo explica en sus obras, ¿no? O sea, no podía esperarse que la revolución se terminara ahí. O sea, eso era nada más una parte de los cambios que estaban implícitos. Lo que venía o lo que solamente podía avanzarse en un sentido socialista o en un sentido más allá del liberalismo, porque la guerra planteaba una situación
histórica y la situación del campo no podría evolucionar por derroteros burgueses. O sea, el campo nunca iba realmente a progresar, o sea, no había manera de que el capitalismo pudiera impulsar esos cambios por una simple difusión de las transformaciones capitalistas. Se necesitaba realmente una transformación socialista de Rusia. Y ahora lo podemos ver un poco, ¿no? O sea, yo creo que las coyunturas que ha enfrentado Rusia en las últimas 2 o 3 décadas pues, nos muestran bien claro, ¿no? Cómo la Europa Occidental y Estados Unidos pues hacen todo lo posible para, bueno, realmente destruir a Rusia, destruirla no en el sentido de borrarla del mapa, sino impedir su desarrollo, ¿no? O sea, desmantelar el país como tal y repartirlo, o sea, realmente es como que ha sido siempre la idea de Europa y ahora de Estados Unidos también, o sea, no tener como un rival fuerte que haga puente entre Europa y Asia. Entonces, en ese momento, muchos, incluso marxistas, confiaban en que el simple desarrollo del capitalismo pues, era lo que iba a arrojar el desarrollo para Rusia. Y pues, se olvidaban del imperialismo y se olvidaban de la situación del campo y se olvidaban de la masa de obreros que pues, tenían una situación ya bastante insostenible. Entonces, la única solución, las consignas del PAN, la paz, que pues, les mencionado, solo podían ser enarboladas por un movimiento comunista revolucionario, en este caso el partido bolchevique. Entonces, esa es un poco la situación. Ya después vendrían muchas más críticas, ¿no? Hasta la fecha hay todavía gente, incluso marxista, que dice por qué Lenin impulsó la revolución, que se impulsó demasiado pronto, que Rusia nunca estuvo lista, etcétera. Y bueno, un poco viendo la ruta de los hechos desde 1905 al 17, pues es evidente, o sea, ya no se puede pensar otra cosa, sino que la situación tiene que llevarse al plano revolucionario. O sea, la única posibilidad de detener la revolución, eso no lo dicen los críticos, la única posibilidad de detener la revolución en 1917 hubiera sido una masacre de los obreros a un nivel nunca visto en la historia. Estamos hablando de cientos de miles de muertes para desarmar a los obreros revolucionarios. Esa hubiera sido la alternativa y la forma de detener la revolución. O sea, ningún parlamento ni ninguna asamblea constituyente, como fue ese caso, hubieran podido simplemente decir, hacer que los obreros se rindieran y ya. O sea, lo que hubieran tenido hubiera sido una explosión de una guerra civil, pero ya sin un partido revolucionario al frente. Y entonces la reacción, ayudada por el imperialismo pues, extranjero, o sea, pues hubieran despedazado el país a costa de las vidas de quién sabe cuánta gente. Entonces es así como que hay mucha ilusión en torno a los hubieras y a los cómo y a los por qué ocurrió esto. Pero pues esa era la realidad histórica. Y bueno, obviamente la historia dio para más, ¿no? Pero en este momento, en la coyuntura exacta de la Revolución de Octubre, ese, digamos, o sea, fue el contexto y la determinación de los revolucionarios la que pues produjo esta, este, este proceso o esta culminación del proceso. O sea, no fue una conspiración, no fue un golpe de Estado, también esta parte es importante. Se ha manejado que fue un golpe de Estado, pero golpe de Estado hubiera sido en julio, o sea, en las jornadas de julio. Las jornadas de julio. Sin embargo, los bolcheviques, aunque se unieron a las luchas, no se, digamos, embarcaron en un asalto al poder, que no hubiera sido posible. Lo que hicieron fue preparar nuevamente la toma del poder, o sea, haciendo la propaganda, reclutando, creciendo la presencia del bolchevismo en los soviets, en las organizaciones de base de los trabajadores. Entonces, enfocando todos los diferentes componentes de la lucha en un solo punto. Y ese fue precisamente la toma de Petrogrado. Entonces, ya digamos, digo, no puede dejar de haber polémica en hechos como estos, ¿no? O sea, son procesos muy complejos, son procesos que se prolongaron mucho tiempo, se hunden sus raíces muy abajo en la historia tanto de Rusia como del mundo, del capitalismo y van más allá, o sea, nos alcanzan hasta nuestros días. O sea, incluso el capitalismo a nivel mundial ya no fue el mismo después de la Revolución de Octubre. O sea, el capitalismo tuvo que adaptarse
porque si bien la Revolución de Octubre no pudo avanzar hacia Occidente, o sea, no pudo cruzar la frontera con Europa Central, sí se desbordó hacia Oriente. O sea, sus ecos pues, se van a escuchar hasta China, Corea, el extremo sur de Asia, o sea, va a también reverberar en África, en América, pues obviamente, ¿no? O sea, si Cuba, la nación cubana pudo enfrentar muchas de las coyunturas, pues fue también un eco de esta revolución. Entonces, no es exagerado decir que pues, esta revolución transformó el mundo, se transformó el mundo en términos hasta la fecha todavía no medibles, no medidos. Y tan solo mencionar esa parte, ¿no? O sea, la necesidad que tuvo el capitalismo de adaptarse, de buscar nuevas fórmulas para enfrentar el socialismo, tanto en términos ideológicos como políticos, militares y económicos. Entonces, por eso es importante el estudio de la Revolución de Octubre y de sus actores, no solamente los grandes teóricos y los líderes, sino también las masas. ¿Sabe? ¿Qué ocurrió a nivel de las masas trabajadoras en Rusia y en el contexto de esa época que produjo esta insurrección, esta revolución y este cambio radical de la historia? Es un viraje histórico en realidad. Entonces, como tal, de ahí viene su importancia, no es así como que solamente uno le da la importancia por ser marxista. O sea, tan es importante que muchísimos autores plenamente burgueses y reaccionarios se han dedicado tomos gordos a estudiar la Revolución de Octubre desde muchas perspectivas. Y ahí hay que tener precaución, o sea, obviamente muchos de los intereses de estos autores pues, es desacreditar de alguna manera de otra la revolución, pero pues eso nos habla un poco de la importancia. Entonces, pues yo lo iría dejando ahí para que podamos escuchar sus participaciones y pues gracias. Bien, pues gracias Gil por la introducción a esta charla, un contexto general de lo que fue la Revolución de Octubre. Hemos hecho una serie de videos para ir avanzando, pero la verdad es que es un proceso bastante largo, incluso se puede particularizar en cada caso. Entonces, no sé si hay compañeros que quieran participar, ahí si pueden ir levantando la mano, pues está abierto el micrófono también para que hagan sus comentarios, dudas, preguntas, lo que quieran, ¿no? Es bienvenido, esto ayuda mucho al debate y a la retroalimentación. Entonces, en lo que se van animando, pues a mí sí me gustaría, pues también, ir participando en el sentido de que primero lo que comentaba Gil, la determinación de los bolcheviques, o sea, este es una situación clave porque de entrada ideológicamente siempre se nos achaca en la mente, ¿no? De eso, de el socialismo no es posible, ¿cómo lo van a hacer? Eso no se puede, ¿no? O sea, de entrada tú ya te estás entrando a la lucha derrotado. O sea, y ahí es muy complicado que tú triunfes si no tienes esa determinación de conseguirlo. Y es una lucha ideológica. Y yo ese tipo de comentarios lo oigo hasta aquí constantemente en la actualidad. O sea, aquí constantemente dicen, no, es que el socialismo no es posible en México porque el imperialismo nos va a invadir y no, mejor no le hagamos ahí, ¿no? Mejor no hagamos nada de eso. Entonces, pues entonces si no te quieres liberar, pues entonces va a ser muy complicado si no tienes esa determinación. Que va a haber repercusiones, pues claro que va a haber repercusiones. O sea, los poderosos no te van a soltar tan fácil las cadenas. O sea, el imperialismo va a ver la manera de cómo tenerte sometido, pero eso lo va a hacer ya sea si lo haces una revolución socialista o si haces una simple reforma, porque hoy en día hasta una reforma tan básica como la de judicial no la quieren aprobar. O sea, una reforma tan pequeñitas como esas ni siquiera la quieren aprobar. Entonces, también aquí hay otra situación, que hay una serie de problemáticas que no van a poder ser resueltas más que con una revolución socialista. O sea, ya ellos estaban en medio de una guerra. Lenin decía que las guerras son las parteras de la revolución y ellos estaban en una guerra mundial. O sea, Rusia estaba adentro de una guerra mundial y pues lo único que utilizaba era los trabajadores que los enviaba como carne de cañón
Y aunque hubiera habido un gobierno democrático burgués, pues la masacre hubiera continuado. O sea, quizás se hubiera bajado un poco, pero la masacre hubiera continuado. Entonces, los únicos que te podían poner un freno era una revolución socialista. Aquí en México, pues también estamos en una guerra inmersa con un estado descompuesto como el narcotráfico. O sea, sigue siendo de bastante fuerte, o sea, ese tipo de conflicto. ¿Y cómo se va a resolver? Pues lo único que te lo puede resolver es una revolución socialista o una revolución comunista. O sea, no hay más. O sea, las consignas de los bolcheviques eran paz, pan y tierra. Esas eran lo que se pedía. Entonces, finalmente la paz, pues solamente a través de la revolución socialista, que eso fue lo como Lenin fue ganando precisamente a las masas pues hacia la revolución socialista, porque no había otra forma. El caso de la tierra, pues con esa consigna se gana precisamente a los campesinos, porque no había reparto de tierras incluso dentro de un régimen democrático burgués no hubiera habido reparto de tierras. Entonces solamente una revolución socialista te podía haber dado esas tierras. Entonces, pues yo creo que aquí también quizá entramos en los supuestos de cómo hubiera sido el proceso, pero hay procesos semejantes. O sea, la Revolución Mexicana tiene muchos paralelismos con la Revolución de Octubre, nada más que aquí en la Revolución Mexicana pues no había el partido bolchevique. Y yo creo que aquí podemos ver cómo se desarrolló una revolución sin el partido bolchevique. O sea, aquí en México finalmente se instaura un régimen, pues sí, o sea, Porfirio Díaz cayó así en una cuestión de días, como cayó el zar en una cuestión de días, ¿no? Asume la presidencia Madero, asume la presidencia Kerensky, hay un golpe militar, aquí en México pues lo dio Huerta, un golpe de estado para que los militares retomen el poder, una lucha entre varios grupos por el poder, pero al final se termina poniendo el poder constitucionalista, ¿no? Con Venustiano Carranza y termina matando a Zapata y a Villa. O sea, finalmente la revolución aquí en México decimos que fue una revolución congelada o se paralizó, porque finalmente después viene pues la degeneración del PRI, y eso pues también costó muchísimos años. O sea, me parece que el impulso de la revolución mexicana pues también desarrolló a México a escalas no vistas, o sea, para medir la fuerza o la potencia de una revolución, pero en el caso de la revolución rusa, pues incluso fue el desarrollo fue incluso mayor que la mexicana. O sea, Rusia pasó de un país feudal atrasado a una potencia económica a nivel mundial. O sea, la vigencia de la economía planificada, pues te muestra que está súper avanzado con la anarquía capitalista, o sea, donde nada más se produce cada quien lo que quiere. Entonces, pues esos son de las lecciones que quizá haya que rescatar acerca de la Revolución Rusa y la Revolución de Octubre, sobre todo para aquellos que dicen, no, es que la Revolución Socialista no se puede, no es posible, pues es que si no la quieres, pues ¿cómo? ¿No? O sea, tampoco te va a caer del cielo una revolución socialista, o sea, implica mucha organización, mucha determinación. O sea, primero hay que estar conscientes en ese sentido, o sea, la determinación es fundamental. O sea, de que es posible la revolución socialista es posible, pero para llegar a esos niveles de organización, pues se requiere también bastante. Y la otra cuestión, pues es la cuestión del soviet. O sea, sin los soviets no es posible la revolución socialista. Y los soviets no son otra cosa más que comités de base. Por ahí, en el libro de la Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, por ahí más o menos van manejando con una relación de comités, de soviets, más bien, de soviets. Pues son alrededor de 700 a 1000 soviets que había en Rusia, pero como al inicio de la revolución van creciendo, o sea, se van esparciendo los comités. Y estos comités son finalmente los que controlan todos los aspectos de la economía, de la política y que controlan en su territorio. Entonces,
creo que es una lección muy importante de dónde se debe de avanzar una revolución. O sea, la parte de los comités o de los soviets, pues es fundamental, si no, no nos puede avanzar en la cuestión de la revolución socialista. Y ahí es una cuestión que pues, sigue teniendo vigencia en nuestro país y en la actualidad a nivel mundial. Pero bueno, yo mientras lo dejo ahí, no sé si haya compañeros que quieran participar, quieran levantar la mano, si quieran animar. Si no, mientras regresamos con Gil. Sí, sí, justamente, Rosy creo que levantó su mano. Sí, adelante compañera, ¿quiere participar? Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas las que amablemente nos están escuchando. Bueno, pues esto que comentaron al principio, la importancia de conocer esta historia, ¿no? Que ahora nos pone en la mesa el compañero Gil, pues es para traerlo a nuestra época, ¿no? A nuestras circunstancias. Y considero que en el partido Morena, es necesaria esta discusión, ¿no? De cómo podemos ir avanzando, ¿no? En, en esto de que los movimientos sociales, los trabajadores sean los que vayan construyendo el futuro que se requiere para que haya esta paz que nos menciona también Gil en su ponencia. Eh, Independientemente de los referentes, de los chapulines, de quienes se acaban de quedar, ya sea en un cargo político, como en el Instituto Nacional de Formación Política, etcétera. Yo creo que esto es de suma importancia para las bases, para la militancia, para los simpatizantes, que traigamos a discusión, ¿no? El cómo, cómo seguir avanzando, que esto que se logró en 2016 de la cuarta transformación, pues continúe, pero además se profundice, porque campantemente pues están llegando a sus cargos, la mayoría de ellos está construyendo desde su llegada a un cargo político, pues están construyendo su futuro, pero de manera individual, ¿no? No están apartándose del movimiento, de las bases, de la militancia. Entonces, pues esta lectura se me hace importante por eso, ¿no? Para poder nosotros tomarlo, lo que consideremos para la actualidad y para lo que queremos. Gracias. Muy bien, gracias compañera. Por ahí el compañero Jesus aparece, ¿quiere hacer un comentario? ¿Una participación? Sí, primero buenas noches y agradecerles por la valiosa cátedra que nos están dando de este mes de octubre y en especial de lo que están tocando los puntos. Es muy grato porque así estamos dibujando el escenario, como lo comentaste tú, de lo que está pasando ahorita en nuestro país. Nada más agradecer y darles las gracias. Es cuanto. Muy bien, gracias compañero. No sé si Gil quiera comentar algo. Sí, justo de lo que mencionaba Rosy, la parte de la gente, ¿no? O sea, de las masas revolucionarias, o sea, en este caso ya revolucionarias, como fue en octubre. O sea, digamos, la historia de las masas en Rusia era por un lado muy reciente a los hechos y por otro lado muy larga. O sea, si lo vemos por el lado de los campesinos, pues habían vivido siglos bajo la opresión, o sea, era una historia larga de opresión y de
pues, aplastamiento por parte de los señores feudales. Y por otro lado, la historia de los obreros era relativamente reciente, o sea, tenían pocas décadas. Básicamente hay como un parteaguas para las masas rusas. O sea, fue 1861, fue el año de la reforma agraria en Rusia. Pero fue una reforma muy incompleta, ¿no? O sea, no podremos compararla con el cardenismo, inclusive. O sea, creo que fue como hasta menos avanzada. Pero sí liberó a los siervos. O sea, antes de 1861, los campesinos rusos eran formalmente siervos de los señores feudales, de la nobleza rusa. Y estableció, por ejemplo, una nobleza de servicio. Había una nobleza de servicio en Rusia. O sea, no nobles digamos, no marqueses de siglos de antigüedad, sino eran gente que prestaba servicios al Estado y muchas veces se les retribuía con títulos nobiliarios. De hecho, el padre de Lenin era un noble de servicio. O sea, había sido, era director de escuela y creo que había estado en un comité de educación relativamente importante. Entonces de ahí venía que incluso el mismo Lenin, ¿no? Podría haber, digamos que tenía antepasado nobiliario por ese lado. Entonces, pero la historia de los trabajadores fabriles, por los trabajadores industriales, era relativamente cercano, o sea, se remontaba a esa fecha, a 1861. Y no fue por una gracia, ¿no? Sino que cierto desarrollo económico en Rusia y la realidad de la derrota en Crimea, la guerra de Crimea contra Inglaterra, Turquía y Francia, se había cambiado el panorama económico de Rusia y entonces se había empezado a surgir ya lo que llamamos un proletariado en el sentido moderno del término. Y este proletariado pues empezó a aglomerar en las grandes ciudades, sobre todo en San Petersburgo y en Moscú, pero había también en algunas otras ciudades. Y este proletariado enfrentaba condiciones como pues de cuarta, ¿no? O sea, aglomeración en sitios urbanos inseguros, antihigiénicos, mucha escasez del trabajo, la generación del ejército de reserva. Aparte de, pues no había derechos políticos porque Rusia era una monarquía, no había una política, digamos, republicana o democrática como lo que podríamos caracterizar hoy. Y pues sí había castigos corporales todavía. Entonces, la situación del obrero era diferente a la del campesino, pero ambos tenían el mismo, o los mismos enemigos enfrente, o sea, el zarismo como sistema político y la clase burguesa rusa. Entonces, la gente, por esas condiciones de vida, tuvo como periodos de preparación antes del siglo, en las 2 décadas antes del siglo XX, hubo grandes huelgas. O sea, este proletariado nuevo hizo su acto de presencia con huelgas masivas. Y los campesinos tenían detrás de sí la tradición insurreccional de los Razin, de los Stepan Razin y Pugachev. O sea, en los siglos anteriores había habido grandes insurrecciones campesinos, pero habían acabado en la derrota y la masacre en masa. Finalmente estas rebeliones campesinas eran localizadas y no tenían como un objetivo claro pese a toda la fuerza que llevaban. Entonces tenemos grandes huelgas y las insurrecciones que hubo antes del siglo XX y la cuestión de la crisis de este sistema pues se hace patente cuando Rusia es derrotada por Japón en la guerra ruso-japonesa en 1904, 1905. Entonces estalla la revolución. O sea, el aspecto carcomido del zarismo ya estaba presente en 1905. Y podemos ver lo que pasó. O sea, como los bolcheviques y revolucionarios no eran aún suficientemente fuertes, la revolución fue derrotada. Sin embargo, entre el surgimiento de al surgir las grandes huelgas, ya se habían sembrado semillas de marxismo. O sea, había muchos círculos de estudio, muchas veces de jóvenes estudiantes, incluso hijos de la nobleza de servicio o incluso de cierta aristocracia o del mismo clase capitalista, que se dedicaban a estudiar y difundir el marxismo en círculos y lo difundían a los obreros, campesinos y entre ellos mismos debatían y repartían y distribuían las obras de Marx y Engels. Claro, no es la primera, o sea, la revolución no llega directamente con la difusión del marxismo, también hay que aclararlo.
hay autores radicales rusos como Chernyshevsky, Nechayev y anarquistas y otros autores revolucionarios que ya tenían una labor de difusión. Pero la llegada del marxismo, de las ideas de Marx y Engels, pues va a dar un sentido más coherente y unificado a estas corrientes. Y también el hecho de que la difusión se empezó a masificar, o sea, la difusión del marxismo empezó a enraizar en núcleos importantes de los trabajadores. Entonces, cuando llega la insurrección de 1905, Rusia estaba bastante politizada, o sea, politizada en el sentido de opuesta al zarismo, opuesta al capitalismo. Y fue importante, o sea, en este sentido, la difusión de las obras marxistas, pero no solamente la difusión como tal de obras, sino el debate político. O sea, había un fuerte debate político entre las distintas corrientes revolucionarias y progresistas en Rusia. Se habían decantado unos por el anarquismo, otros se decantaron por el populismo, otros decantaron por el marxismo, y tenían un constante diálogo, crítica y debate entre ellos. Entonces eso aumentó exponencialmente el nivel de politización de las masas. O sea, no se quedó solamente en grupos intelectuales, aunque los grupos intelectuales pues eran los que llevaban el peso, ¿no? Importante del debate. Entonces en 1905 acaba en una represión en masa. O sea, quien dude que iba a haber una represión en masa si octubre hubiera sido derrotado, pues solamente hay que ver lo que pasó con 1905. O sea, en 1905 la derrota trajo fusilamientos en masa. Incluso la represión siguió hasta 1908. O sea, hubo por lo menos 3 años de represión total del movimiento revolucionario ruso. Incluso Lenin tuvo que volver al exilio y con él muchos otros. Incluso Martov, ¿no? Mencheviques y otros también tuvieron que exiliarse. Y en el exilio siguieron los debates, o sea, a los europeos occidentales les fastidiaba el nivel del debate de los teóricos rusos, o sea que incluso por muchas cuestiones de detalle los debates eran bastante enconados, bastante álgidos inclusive, a veces casi personales, pero detrás de eso había un sentido político. A mí me parece muy importante la frase de Lenin, es que ese debate podría haber sido muy pues, hasta exagerado a veces, pero en ese debate la Revolución Rusa se planteó teóricamente muchos de los problemas que después se enfrentaría como problemas prácticos. Entonces, todos esos debates, aparentemente en la sombra, perdidos en periódicos de círculos o de un movimiento medio subterráneo, pues acabaron planteándose en la práctica después de octubre. O sea, en el terreno incluso después de la Revolución de Febrero. O sea, en el terreno de la organización, del partido, del Estado, la cuestión de las clases. Y obviamente pues durante la guerra civil e incluso de los procesos que siguieron después. Entonces, la politización por eso es importante. O sea, no hay que ceder ante un espíritu puramente práctico, porque eso también es ideológico. O sea, hablar de solo práctica es hablar en término ideológico. O sea, la politización de las masas es importante. Y, pero politización quiere decir que las masas hagan suya la política, no que se les imponga desde afuera o desde arriba, sino que las mismas masas comprendan que su situación económica, o, personal inclusive, está originada en la política o tiene una raíz política, o sea, una raíz en la lucha de clases, porque finalmente la política en el marxismo es la lucha de clases. Entonces así lo entendieron los revolucionarios rusos, así lo expresaron en programas que pues, en realidad no existían en la realidad económica, ¿no? O sea, muchas veces esos programas luchaban solo en los periódicos. Y sin embargo, esos temas se plantearon con toda su fuerza a lo largo de la etapa inmediata de octubre. O sea, la necesidad de dar soluciones prácticas, ahí sí ya soluciones prácticas a los problemas que planteaba la transformación económica de Rusia, económica y política de Rusia. Entonces, pues así lo plantearía, pero pues gracias, devuelvo el micrófono. Pues muy bien. Gracias, compañero. No sé si alguien más quiere participar, comentar algo, y no en lo que se van animando, pues sí, también complementar,
Yo lo asemejo mucho con lo que pasa en Morena y nuestro proceso en México. O sea, no es un proceso aparte, finalmente es una lucha muy, muy, muy parecida. Eh, por ejemplo, el caso de los soviets y la manera en cómo se reunían, yo aquí por ahí esta la voy a sacar de la imagen de la Revolución Proletaria y Renegado Kautsky. Estos son los datos de Lenin que dice cómo se reunían regularmente las asambleas de los soviets. O sea, normalmente eran muy regulares este tipo de asambleas que incluso durante la toma del poder y ya después de la toma del poder, pues vino la guerra civil y aún así eran regulares este tipo de asambleas. Lo menciono porque dentro de Morena se hace mucho el pretexto, ¿no? De no convocan a los congresos, no convocan a asambleas, que porque ahorita nuestra prioridad es otra cosa. Pero ponen un montón de pretextos cuando, por ejemplo, aquí en la Revolución Rusa, pues era mucho énfasis en la cuestión de las asambleas democráticas. O sea, finalmente, si no tienes esas asambleas democráticas, el movimiento, no puede avanzar. Y estamos tomando en cuenta que los bolcheviques estaban en medio de una toma del poder y aún así hacían sus asambleas. Estaban en plena guerra civil y aún así hacían sus asambleas de los soviets y aún así Lenin hacía las convocatorias a la Internacional Comunista cada año. Ya después con Stalin y ya después de la muerte de Lenin se hacen cada 2, 3, cada vez las van aplazando por más tiempo, ¿no? La última creo que se llevó hasta 8 años de diferencia. Pero a mí me llama mucho la atención precisamente este énfasis, o sea, que Lenin no le ponía pretextos a la democracia, o sea, que realmente le daba mucho énfasis a la cuestión de la organización democrática desde las bases y no ponía pretextos de, no, que ahorita la prioridad es ganar votos, no, ahorita la prioridad, no. O sea, no andaba con esos discursos, o sea, realmente se metía en serio pues a mantener esta consigna. O sea, no era una consigna vacía de todo el poder al soviet, era una consigna real, o sea, no era pura demagogia, era una consigna real que se buscaba que precisamente los soviets fueran un organismo vivo, o sea, los comités, para decirlo así, los comités de base pues fueran un organismo vivo real de la organización de la sociedad, no solo del partido bolchevique. O sea, los bolcheviques tenían pues delegados al interior de los soviets, ¿no? Pero no eran ni la mayoría, o sea, realmente eran comités de obreros y campesinos y de clase trabajadora, que eran los que controlaban la sociedad. Sin esto no se podía haber dado. Ahora, hay otra cosa que también me llama la atención y que lo comentó Gil, que decía que hay muchos retractores incluso dentro de la propia izquierda que mencionan que Lenin no debería haber hecho la revolución de octubre, porque eso fue lo que degeneró precisamente, o sea, que al final termina degenerando porque Lenin hizo la revolución. Entonces, ¿qué es lo que supone que tendría que haber hecho Lenin, ¿no? Según estos críticos. O sea, quedarse viendo los acontecimientos históricos pasar como observador. Pues me parece que estas leyes del capitalismo pues son leyes generales, pero no estamos sujetos. O sea, lo que dice Marx, o sea, finalmente los hombres hacen su propia historia. O sea, las personas hacemos nuestra propia historia. O sea, no podemos pasar de un capitalismo, bueno, feudalismo, capitalismo y luego socialismo. O sea, bajo esa línea esquemática. O sea, y si tú quieres saltártela, eso es malo. Pues no, no, no es malo. O sea, de hecho, en los países de América Latina no podemos seguir esa línea esquemática como en Europa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestro capitalismo mexicano ya es un capitalismo que ya nació dependiente al imperialismo. O sea, ya es un capitalismo que ya nace subordinado al imperialismo. Aunque haya supuesta soberanía nacional y democracia, económicamente estamos subordinados al imperialismo. Entonces, es muy complicado que se pueda desarrollar un capitalismo mexicano fuerte. No, no es posible. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace una revolución socialista para hacer las cosas que tendría que hacer el capitalismo mexicano. Y una vez que haces esas cosas, pues te sigues con la revolución socialista.
y obviamente vas hacia la revolución comunista. Pero bueno, yo creo que a lo mejor esos temas ya habría que hacerlos en otra parte o en otra charla. El por qué degeneró la Revolución de Octubre. O sea, si finalmente tenía a muchos dirigentes pues bastante avanzados de muchísimos años en la lucha y tenía todo este poder soviético, ¿cómo es que termina degenerando esta revolución? O sea, también esa es una situación que habría que analizar y ir discutiendo para precisamente el debate y que nos sirva pues de ejemplo o de guía en nuestra actualidad, de las situaciones que no se deben de hacer y sobre todo con lo que está pasando dentro de Morena, porque ya vimos que hay un sector que no quiere generar esa organización de base. Y por el otro lado, pues debemos de impulsar otro sector que sí generemos esa organización de base, que sí nos metamos a asambleas, que sí elijamos candidatos, y no solamente que se elijan candidatos, sino que se elijan políticas públicas desde los comités. Me parece que por ahí va más o menos el problema para nuestra actualidad. Pero bueno, yo creo que ya vamos concluyendo. No sé si hay alguien más que quiera participar para ya ir cerrando la charla, ir haciendo comentarios finales, ¿no? Entonces, regresamos con Gil ya para una conclusión final. Sí, a ver en lo que regresa Gil. Creo que ya. Sí, es que teniendo un poco de problemas de red, pero creo que ya escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok. Voy a pues dejar apagada mi cámara. Ujú. ya para ir cerrando la charla, haciendo comentarios finales. Sí, bueno, hay que ver que, pues la experiencia de la Revolución Rusa, hay otro aspecto, a lo mejor es muy menoscabado por los historiadores, pues digamos que tienen más alcance, ¿no? En la sociedad actual. Y es el hecho de que fue una revolución, la Revolución de Octubre fue una revolución popular cuya fuerza motriz fue la base trabajadora realmente, pero que la base trabajadora le imprimió su sello particular. O sea, todas las revoluciones anteriores, salvo quizá la Comuna de París, y fueron realmente, aunque tuvieron todas las revoluciones han tenido una participación popular. O sea, siempre han sido, los trabajadores de una manera u otra han sido arrastrados a la revolución o han participado incluso de ella. Muy pocas revoluciones realmente tuvieron ese sello popular como la Revolución de Octubre. O sea, por ejemplo, en el caso de México, a lo mejor la facción popular más importante pues sería, por ejemplo, el villismo, pero no era la única, ¿no? O sea, en la Revolución Mexicana había facciones donde si bien había trabajadores, estaban guiadas por los intereses del capital o de grupos oligárquicos locales. O sea, por hacer un símil, el carrancismo, pues era una facción netamente burguesa, aunque había trabajadores y no pocos en sus filas. O por ejemplo, el maderismo, que era o sea, estaba guiado por objetivos netamente burgueses. Y aunque había muchos trabajadores e intereses populares al lado de estos. A lo mejor sería como imaginarse las fuerzas de la Revolución de Octubre, pues como puros villistas, ¿no? Es como si la Revolución Mexicana hubiera sido dirigida incluso por los cuadros villistas. Entonces, pero ese carácter popular es raro de ver hasta ese momento. O sea, incluso en las revoluciones de 1848 o la misma Revolución Francesa, pues el factor popular está subordinado, o sea, sí está presente, es determinante para la victoria de las revoluciones, pero está subordinado. Y entonces el carácter verdaderamente liberador, pudiera decirse, de la Revolución de Octubre, es que el papel de las clases populares es determinante y directivo, o sea,
Lenin no es el máximo dirigente de la Revolución de Octubre, solo porque sí, o sea, solamente porque esté ahí, ¿no? Sino que él es el representante de esos intereses populares en su aspecto más profundo. Entonces, de ahí que la fuerza motriz, pero también la dirección de la Revolución de Octubre son netamente populares, o sea, son netamente, brotan de la entraña misma de de las clases trabajadoras, en este caso los campesinos y los obreros. Entonces ese carácter es un vuelco histórico, o sea, realmente es un vuelco histórico porque es la máxima prueba de que la liberación de los trabajadores será hecha por los mismos trabajadores y puede serlo, y que sí es algo que puede ocurrir, o sea, es la máxima prueba de que pues los trabajadores no necesitan engancharse a intereses burgueses para hacer triunfar una revolución, o sea, no necesitan ir a remolque de ninguna otra clase. Y esto pues es un cataclismo histórico, un sismo, un verdadero, sí, cataclismo histórico para la historia de la humanidad. Entonces, y es algo que a lo mejor no se ha acabado de medir o se ha olvidado en gran medida por las mismas fuerzas de izquierda, lo cual pues sí es de lamentar. Pero pues eso también tiene razones históricas. Y pues ya iremos, o pretendemos ir ahondando en esta parte. Pues yo por mi parte lo dejaré ahí, este Sí, comentario. Y gracias. es, por ahí tengo este video de Lenin, de qué es el poder soviético, a ver si quieres lo pasamos, dura 2 minutitos. Y a ver si ahorita hay algún comentario, ya me dices. Ahí va. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее привлекает к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляет государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 50-х капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации советы, и эти советы передается вся государственная власть. Вот почему, как свидетельствует на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема. Бесцельно и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не тьма. Она не избегнет сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от насилия Великой войны, от насилия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Pues bien, ahí está el video, un extracto de Lenin. La verdad es que está bastante bueno sobre qué es el poder soviético. Entonces, pues yo creo que ya con esto concluimos. ¿No tengas algún comentario, Gil, del poder soviético, este último video? No, pues nada más quedó en el blanco, ¿no? Y a lo mejor todavía no se ha analizado, ¿no? Suficientemente la profundidad de la cuestión y de lo que menciona Lenin en muchas de sus obras de esa época.
pues invitar a leer precisamente a Lenin, si se busca como un testimonio mismo, ¿no? No solamente en términos teóricos, sino históricos de la entraña misma de la revolución rusa y pues, mundial, porque ya esa fue una revolución de alcance mundial. Nada más, pero gracias. Sí, la verdad es que este video donde habla Lenin es creo que una reproducción de un discurso de él, o sea, es muy concreto, o sea, 2 minutitos y te explica lo que es el poder soviético, o sea, que es precisamente que la clase trabajadora todo el poder en sus manos, o sea, más allá de los ataques al leninismo, o sea, aquí en estas 2, 3 minutitos Lenin te lo explica y para los que lo quieran repasar, pues ahí estará. Entonces, pues yo creo que ya nos vamos despidiendo, no sin antes recordarles que tenemos todas nuestras redes sociales, apóyenos dándole like al video, compartiéndole al canal de YouTube, a la red social X, también a la página web morenasocialista.org.mx. Aquí también tenemos un WhatsApp donde también podemos compartir información con otros compañeros de distintos círculos de estudio, pues ahí también se comparte información de muchas actividades. También ahí mándenos un mensaje y también pueden sumarse a ese grupo de WhatsApp. Pues yo creo que ya con esto nos despedimos. Pues saludos y buenas noches a todos, compañeros. Hasta luego, buenas noches, que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches y gracias por este tema. Gracias, buenas noches.